Queridos alumnos de nuestra escuela 14 de junio, ¿cuántas veces has estado en clases y la maestra o el maestro ha planteado un problema en el pizarrón y tienes la duda de con cuál operación resolver ese problema? Bueno, esta noche vamos a aprender a identificar con qué operación debemos resolver los problemas matemáticos. Primero, daremos un pequeñito repaso para recordar qué significa cada operación. Estas son nuestras operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sumar es también juntar cantidades, unir cantidades o añadir cantidades. Restar es quitar, perder o sacar. Multiplicar es juntar, unir y añadir, como en la suma, ¿verdad? Pero cantidades iguales. ¿De acuerdo? En la suma podemos unir cantidades diferentes, pero en la multiplicación siempre vamos a añadir la misma cantidad, un número repetido de veces. Por eso decimos que la multiplicación es una suma repetida. En la división vamos a repartir, distribuir o podemos tocar cantidades iguales. Dicho esto, pasemos al problema. Daniel tenía 35 naranjas y luego añadió 23 naranjas más. ¿Cuántas naranjas tenía Daniel? ¿Te diste cuenta con cuál operación vamos a resolver el problema? Si no te lo cuento, no te preocupes. Lo primero que debo hacer es leer bien el problema para comprenderlo. Una vez comprendo el problema, todo es mucho más fácil. Aquí hay una palabrita clave que es añadió. Vamos a encerrar la palabrita añadió. Si nos fijamos en nuestras operaciones básicas, añadir aparece en la suma y aparece en la multiplicación. Pero la multiplicación me dice que debe ser la misma cantidad varias veces. Y aquí vemos que son 35 y 23. Son cantidades diferentes. Por lo tanto, voy a utilizar la suma o adición. Una vez ya he determinado con cuál operación quiero trabajar, lo siguiente es ver qué me piden, cuál es la incógnita, qué quieren saber. En este caso, lo que nos están pidiendo es determinar cuál era el total de naranjas que tenía Daniel una vez que añadió las 23 naranjas últimas a las 35 primero que tenía. Vamos a ver. Lo primero que debo hacer es plantear los datos con que cuento. Lo primero que tengo son 35 naranjas. Vamos a colocarle una N para no escribir naranjas de nuevo. Después tengo 23 naranjas. Y la pregunta, la incógnita, lo que estamos averiguando es ¿cuántas naranjas tenía Daniel? Por lo tanto, ese dato, el total de naranjas, lo desconocemos. Es una incógnita. Como ya sé la operación que voy a utilizar gracias a la palabra añadir y a que las cantidades son diferentes, decidimos utilizar la suma, ¿recuerdan? Entonces voy a plantear mi suma acá. Recuerden que para plantear la suma debo colocar las cantidades una debajo de la otra, unidad debajo de unidad, decena debajo de decena, centena debajo de centena y así sucesivamente. La primera cantidad es 35 y la segunda cantidad es 23. 35 tiene unidad y decena. 23 también tiene unidad y decena. Coloco unidad debajo de unidad, decena debajo de decena y procedo a sumar. Pongo el símbolo de la suma aquí para recordar la operación que estoy utilizando. 5 más 3, 8. 3 más 2, 5. Por lo tanto, Daniel tenía, cuando añadió las dos cantidades de naranjas, 58 naranjas. Por lo tanto, acá en mi respuesta voy a colocar 58 naranjas. También la voy a poner acá, en la incógnita que tenía al principio en mi planteo. Tenía los datos para completarlos ya: 35 naranjas primero, 23 naranjas de segundo, y en total tenía 58 naranjas. Recuerden, lo primero que voy a hacer es leer bien mi problema para descubrir las palabritas claves. Luego, identificar con cuál de mis operaciones básicas voy a resolver el problema. Tercero, plantear los datos que ya conozco y el dato que desconozco, el dato que voy a buscar.
Cuarto, realizar la operación teniendo en cuenta que debo colocar unidad debajo de unidad, decena debajo de decena en el caso de la suma y la resta. Y luego colocar la respuesta del total de naranjas o el total de dinero o la pregunta que me hayan hecho en principio. Así de fácil se resuelve un problema matemático. Hasta la próxima.